Shalom, shalom, shalom a todos. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. En esta mañana vamos a continuar lo que es el estudio de Perkei Avot. Estamos en el capítulo 2 y estamos en continuación con la Mishnah número 6. Algunos en otras versiones dice número 7. El mismo Hillel, viendo también una calavera flotando en el agua, le dijo: ¿por qué mandaste ahogar a otros y te ahogaron a ti? Y los que te ahogaron a ti al final sufrirán la misma muerte. La justicia divina. Esta Mishnah presenta numerosas dificultades, tanto por el contenido como por su forma. No se limita en enunciar las palabras pronunciadas por un sabio como las máximas del tratado y se requiere a un acontecimiento preciso de la vida, en particular de la vida de Hillel, y recoge comentario que el sabio hizo en aquella ocasión. Por lo que respecta a la forma, observamos que el texto comienza con la palabra af, que también es Aleph y lo que es P final, que aparece totalmente superflua. En efecto, la supresión de esta palabra no alteraría en absoluto el sentido de la Mishnah, pero aparentemente alude a otro acontecimiento a nuestro tratado que ha sido omitido mencionar. El contenido es aún más problemático que la forma. En el primer lugar, ¿cómo podía ver Hillel que el hombre cuya calavera había visto en el agua había visto víctima de un crimen? Podría haberse caído por otros motivos. En segundo lugar, ¿cómo se había enterado de que la víctima había sido anteriormente culpable de la misma clase de asesinato? Sabemos por experiencia que muchos de los que mueren ahogados nunca fueron criminales. En tercer lugar, ¿de dónde infiere Hillel que los asesinos perecen de la misma muerte que sus propias víctimas? La vida nos enseña, por lo contrario, que muchos asesinos mueren tranquilamente en su cama, sin embargo, recibido el castigo que merecían sus fechorías. El cuarto lugar, ¿por qué nos deja suponer el autor de que esta sentencia, que eran muchos los culpables de la muerte de aquel hombre? En efecto, dice: porque mandaste ahogar a otros, te ahogaron a ti, suponiendo que las cosas hayan sucedido tal como Hillel la describe y que la calavera pertenezca a un asesino que ha sido ajusticiado. Y tenemos una quinta pregunta: ¿cómo puede el sabio saber hacer tenemos una calavera que le pertenece a un asesino que ha sido ajusticiado? Y tenemos la quinta pregunta: ¿cómo puede saber el sabio hacer de un caso particular una regla general válida desde los orígenes de la humanidad? ¿Alguna vez debió darse el caso de un hombre a que mataron sin que le haya cometido crimen alguno? La Torá contradice también aquel supuesto Hillel, pues nos proporciona numerosos ejemplos de personas que han sido asesinadas sin que la misma hayan sido culpables de asesinato alguno. El más conocido es el Abel. ¿Acaso mató él a alguien? Sin embargo, murió golpeado por Caín. Las palabras de Hillel que recoge esta Mishnah figuran también en el Tratado de Sukkah, capítulo 53a, y en el 12º parte de Avot del Rambam del Rabbi Natán. Este último texto contiene la aclaración sobre el vocábulo af, Aleph P. En efecto, primero nos cuenta otra anécdota protagonizado por el sabio. Un día nos dice que Hillel se encontró con un hombre o con unos hombres
que transportaban trigo camino de la ciudad y que les pedían un precio exorbitante por su mercancía. Y Hillel les reprendió por ello, y ellos le contestaron con insolencia tratando de loco babilonio. Pero él les habló entonces con dulzura y con cariño y consiguió que se arrepintieran de su mala acción y de sus palabras desagradables que le pidieron disculpa. Tras estos anécdotas se refiere el caso al que alude a nuestra Mishnah. La palabra Av sirve de enlace entre las historias y nuestro tratado descartó el episodio de que acabamos de encontrar porque no la acompañaba ninguna sentencia. En cambio, el segundo incidente le inspiró a Hillel una frase sentenciosa y por esto nuestro tratado lo relata textualmente. En el tratado de Sukkah, Rashi propone una explicación de esta Mishnah y quien contesta a todas nuestras preguntas y objeciones. Nos dice que Hillel había identificado la calavera y que había reconocido en ella el cráneo de un famoso bandido que acostumbraba a cortar las cabezas de sus víctimas y arrojarlas al agua. Hillel comprobó entonces que le habían hecho correr la misma suerte que él a sus víctimas y que finalmente la venganza que había alcanzado, pero también pensó que los autores de esta venganza le habían sido ajusticiados sin juicio previo y sin justificarse ante los hombres y que por lo tanto tampoco ellos podrían escapar al juicio. Es preciso recordar aquí que Hillel fue un testigo de tremendas luchas entre partidos, de contiendas civiles muy violentas. Herodes, esclavo edumeo, había liquidado a todos los descendientes de la casa real de los Hashmoneo, con excepción de la princesa Mariana, a quien quien tomó por esposa, luego recurrió a ayuda de los romanos para ocupar el trono de Yehudá. A mucha gente le parecía agobiante el yugo impuesto por el edumeo y los motines estaban con mucha frecuencia. Herodes luchaba contra las cabecillas y los derrotaba y ejercía represión sangrientas. El país se había hundido en caos. Grupos de bandoleros recorrían el campo y las ciudades y los pueblos robando, matando, saqueando a los comerciantes y al campesino pacífico. Quizás nuestra Mishnah se está refiriendo a uno de ellos, de los bandoleros, que había llegado a tener cierta fama y que había muerto a manos de algún enemigo suyo. El dulce y pacífico Hillel se mantenía siempre alejado de luchas partidistas y trataba de apartar de ella de sus discípulos y se dedicaba exclusivamente al estudio de la Torá y al cumplimiento de los mandamientos de Dios y procuraba que sus alumnos hicieran otro tanto. Y por esto, al ver los calaveras flotaba en el agua, habló como si quisiera reunir o reñir al muerto, pero en realidad se dirija a aquellos. He aquí que el destino de los hombres violentos, dijo, el castigo que sus actos merecen, lo alcanza, pero también alcanza a los que ejecutan el castigo sin tener el derecho de hacerlo. En la Mishnah, el tratado de Sota 8b y 9b, está enunciado que el mismo principio, Bemidah she'adam moed ba modedin lo, con la medida que el hombre utiliza para medir a su prójimo, le medirán a él. Para elegir a su esposa, Shimshon se guió por el placer de sus ojos. A raíz de ello perdió los ojos. Absalom se sentía orgulloso de su hermana cabellera y pereció la culpa de ésta. Lo mismo sucede con las buenas acciones. Yosef, que es mejor que todos los hijos de Jacob, se ocupó del entierro de su padre, y por este motivo más adelante tuvo la suerte de que Moshe
al considerar el maestro más eminente de nuestro pueblo, cuidaría del resto mortirario y se llevaría consigo. Y cuando Moshe murió, a su vez, como no había ningún hombre superior a él, fue el santo, bendito sea él, quien le dio sepultura. Pues Dios vela por los justos, como está escrito en Isaías, capítulo 58, verso 8. Tu virtud caminará delante de ti, y detrás de ti la majestad de Dios cerrará la marcha. Esta es una tradición de lo que dice la Biblia según el rabinato francés. Bueno, vamos a ver ahora la elección del ideal. Las palabras obvias de Hillel ante la calavera son consideradas como por la mayoría de los comentaristas como una introducción al Mishnah siguiente. En definitiva, la idea central es la siguiente: la justicia de Dios reina en la tierra. El hombre debe esperarse a recibir el pago de sus acciones. No hay que azar. La providencia divina lo dirige todo y por lo tanto cada persona es responsable de su destino y lo que sucede no es más que una consecuencia de su conducta. Ojo con esto, con lo que está pasando en California, con los fuegos. Ojo, vista abierta de lo que está pasando en Venezuela con lo que es la usurpación de la presidencia por este malvado Maduro. Todo lleva a su consecuencia. Y cuando nuestra experiencia parece demostrar lo contrario, cuando vemos a alguna persona buena, piadosa, caer en la necesidad o en la miseria y consumirse en la enfermedad, mientras muchos malvados viven en la mayor prosperidad y gozan de los placeres de la vida rebosante de salud, debemos recordarnos que nos enseña la Mishnah aquí mismo y en siguiente. La verdadera felicidad no estriba en la apariencia exteriores, ni en la salud física, ni en la riqueza, ni en la satisfacción de los apetitos, sino ni tampoco en los honores y el poder. Existen otros bienes que son los únicos verdaderos valiosos. Ellos proporcionan la auténtica felicidad en el mundo y en el mundo después, en el orden. Y aquí finalizamos lo que es la Mishnah número 6. En la próxima vamos a ver Mishnah 7, donde cuanta más carne, más gusano. Cuanto más carne, más gusanos. Una excelente enseñanza también de el Nasi Hillel. Shalom, shalom.